Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sección, nueva sesión de PAI 101. Y vamos a empezar con declaraciones y bloques de código. Este capítulo es conceptual. Entramos a él. Y bueno, nosotros vamos a hablar sobre el flujo de ejecución de código. Prácticamente todos los lenguajes de programación, ya sean interpretados o compilados, se manejan a través de un flujo de ejecución de código. Es más, seguramente algunos de ustedes que ya estén grandes se han de acordar, y lo vamos a ver más adelante, de lo que se conoce como un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo empezaba, obviamente tenía un símbolo de inicio, luego seguía una flecha hacia abajo, y ahí teníamos, por ejemplo, condicionales o teníamos algún tipo de procedimiento, función y cosas por el estilo. El flujo de código es cómo se van ejecutando línea después de otra línea los comandos que se ingresan o las líneas que se ingresan dentro de una pieza de código. Esto aplica prácticamente a todos los lenguajes de programación. En el caso de Python y de JavaScript, JavaScript lee de principio a fin el código y lo ejecuta. En el caso de Python, cuando nosotros hablamos de scripts de Python, hace exactamente lo mismo. Inicia desde la primera línea y va ejecutando cada una de estas hasta llegar al final. En el caso de los lenguajes compilados, como ocurre con C, es exactamente lo mismo. Siempre empieza de la primera línea y va ejecutando o va compilando, y una vez que termina de compilar nos da un resultado. En este caso, si no hubo ningún tipo de error sintáctico ni de lógica, lo que se regresa es un binario, cuando hablan de lenguajes compilados, y el intérprete va ejecutando cada línea. Ahora bien, los lenguajes de programación antiguos, y estoy hablando de, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que les hablaba de las maquinitas estas de música que tienen un rodillo que gira y entonces suena la música, o las pianolas que también tenían ahí una cinta enrollada en un cilindro que también al girar tocaba ciertas notas? Bueno, este concepto es muy viejo. De hecho, estuve viendo, a ver si está por aquí. Se llamaba The Writer. Es un autómata, este de aquí. Les voy a dar la liga. No vamos a ver todo. Este es un dispositivo, creo que es del siglo XVIII. Y esto se le conoce como autómata. Es una serie de maquinarias y de piezas donde hay un rodillo lineal. Y este rodillo lineal permite que la máquina, que este autómata, realice este tipo de operaciones. Creo que se pueden apreciar los ojos de este autómata. A ver, vamos a ver. Toma la tinta, la moja, y todos estos movimientos que está realizando los realiza de manera lineal. Detrás de esto, como sucede con los cilindreros, que ustedes también han de recordar en las calles, lo que hace es activar una serie de mecanismos, y estos mecanismos hacen que se genere el movimiento. En este caso, este tipo de máquinas de los siglos XVII y XVIII solamente podían hacer una progresión lineal de movimientos. Estaban programados para ir de principio a fin. Y entonces, aun cuando se ve muy complejo y aun cuando es impresionante, es una progresión lineal. Si ustedes quisieran que este autómata hiciera algún tipo de acción adicional, tendrían que cambiar el cilindro y colocar uno nuevo. Es lo que sucede con los cilindros de música. Si ustedes quieren cambiar la canción, tienen que quitar ese cilindro y colocar uno nuevo. Estos son los esbozos, son los albores de la programación. Sin embargo, esto es uno de los resultados de la revolución industrial. ¿En dónde nosotros podemos ver este tipo de programación también? En las máquinas de coser automáticas. De tejer, perdón.
Vamos a ver si la podemos ver, si podemos ver el ejemplo. No, estas son demasiado modernas. Bueno, las máquinas de tejer automáticas también en el pasado, justo en los tiempos de la Revolución Industrial, lo que hacían eran, ustedes definían un patrón de tejido dentro de un pedazo de papel que tenía muescas, y conforme las muescas aparecían, los patrones se modificaban al momento de tejer de manera automática. Esto es muy interesante, sin embargo, a veces nosotros no tenemos que hacer ejecuciones lineales. No funciona, te sale un error al hacer git pull, José Luis. Por favor, lo que tienes que hacer es renombrar tu directorio y hacer un git clone completo. Déjenme checar algunas cosas. Sí, está un git reset hard. No es lo mejor, pero bueno. Ok, bueno, vamos a continuar. Lo que hemos visto hasta este momento han sido lo que se conocen como expresiones. Una expresión es una pieza de código de una sola línea. Sin embargo, ya son tiempos modernos. Nosotros no necesariamente necesitamos realizar una ejecución lineal. Podemos tomar decisiones, podemos generar ciclos, podemos hacer código que se ejecute recursivamente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a través de bloques de código. Yo puedo tener declaraciones que a su vez contienen bloques de código. Estos bloques de código se ejecutan si ocurre una condición en particular o no, e inclusive se pueden repetir una y otra vez dependiendo de las condiciones. En algunos lenguajes de programación, como sucede con C o con Java o con JavaScript, los bloques de código van a funcionar de la siguiente manera. Yo voy a tener una llavecita que abre, una llave que cierra, y dentro de esta llave puedo tener cualquier cantidad ay, se me fue el nombre. Ay, se me fue, permítanme. No son declaraciones, son ay, lo acabo de decir, perdónenme, el germen está, de expresiones. Puedo tener mucho código con diversas expresiones que están delimitados por estas llaves. Si ustedes recuerdan, en otros lenguajes de programación se utiliza el punto y coma para delimitar una expresión. Vamos a hacer el ejemplo con este código. Lo voy a copiar y voy a utilizar JavaScript. Sí, instrucciones e iteraciones, y dentro de los bucles vamos a ver todo eso. Es lo que vamos a ver, Juan Manuel. En este caso, yo tengo una declaración. Esta es una declaración de JavaScript que es for, es va a generarme una serie de iteraciones. ¿Qué es lo que dice el código? Esto se va a, esta línea que está entre las llaves, se va a ejecutar sustituyendo el valor de i. Y empieza en 1 y debe de terminar en 10, tiene que ser menor o igual a 10 y se va incrementando de 1 en 1. Este bloque de código está delimitado por las llaves. Y posteriormente, bueno, tengo un console log que me va a desplegar este mensaje. Si yo lo ejecuto, entonces este for lo que va a hacer es, primero le va a dar el valor de 1, luego 2, luego 3 y así sucesivamente, hasta que se cumpla esta condición. Una vez que el valor es mayor de 10, se detiene y se deja de ejecutar. Esta es la expresión que se estuvo ejecutando constantemente. Es el bloque de código que está delimitado. Salgo de este ciclo y despliego este mensaje.
Esta es una sintaxis que van a encontrarse muy comúnmente en C, C++, Java, JavaScript, etcétera, etcétera, etcétera. Python es un poco distinto. Y ya que estamos hablando de Python, vamos a hablar de las declaraciones. Las declaraciones las van a encontrar como statements. Son expresiones, son una especie de expresión capaces de contener a un bloque de código, las cuales se ejecutarán e incluso repetirán en caso de que se cumplan ciertas condiciones. Todos los lenguajes de programación utilizan a las declaraciones como parte fundamental de su estructura de código, tal como lo vimos aquí. Y en el caso de Python, en lugar de utilizar las llavecitas, una declaración debe de terminar con los dos puntos. Y fíjense que es interesante. Vamos a ver este código de aquí. Si ustedes se fijan, yo dejé estos espacios. Pero, por ejemplo, en JavaScript, yo podría hacer esto. De hecho, seguramente han visto este tipo de código en JavaScript. Voy a hacerlo un poco más grande. En donde siempre que yo tenga las llaves y el punto y coma, estoy diciendo que esto es un bloque de código y que dentro del bloque de código, el bloque de código está aquí, es el que está entre las llavecitas, y esta expresión está bien delimitada por el punto y coma. Esto para los seres humanos no es legible o no es tan legible como uno quisiera. Entonces es una buena práctica. Es una buena práctica indentar. Indentar es dejar estos espacios. Cuando yo dejo esos espacios, es visualmente comprensible para uno de que esta expresión pertenece a esta declaración. En otros lenguajes esto es una buena práctica, es una regla de estilo. En el caso de Python, la indentación es la manera en cómo yo defino la pertenencia de una expresión a un bloque. Vamos a verlo. En el caso de Python, yo puedo indentar inclusive con un espacio. Con un espacio ya tengo indentación. Ahorita les explico por qué está en rojo. Si yo ejecuto esta celda con un espacio, tengo esta expresión que es un for, que va del 1 al 10, va a imprimir el valor de i y luego la línea final. Tan solo con dejar un espacio, Python identifica que esta línea de código le pertenece a esta declaración. ¿Por qué está en rojo? Porque la regla de estilo de Python dice que para tener una buena indentación se dejan 4 espacios. Entonces tenemos aquí 4 espacios, no tabuladores, 4 espacios. Y con esto, además de que es visiblemente claro a dónde pertenece este pequeño bloque de código, en el caso de Python, la indentación se vuelve parte de la sintaxis. Ahorita vamos a hablar los rangos un poquito más adelante. Ahorita lo que me interesa que ustedes entiendan es cómo funcionan las declaraciones. Esta es una declaración que es for. Y cómo yo puedo, a través de la indentación, definir espacios de código que pertenecen a esta declaración. Entonces la sintaxis es, tengo la declaración, dos puntos, dejo la indentación y mi bloque de código. El bloque de código que no está indentado está en el nivel de la declaración. ¿Aquí queda claro? Ahorita vamos a ver los rangos, no se preocupen. Muy bien. Ahora, yo puedo tener declaraciones anidadas. ¿Qué significa esto? Una declaración dentro de otra declaración. Lo único que tengo que hacer es, si tengo 4 espacios aquí, y aquí tengo otra declaración, que es esta de if, le coloco otros 4 espacios. Y entonces ya sé que este if
pertenece a este for. Y este print pertenece a este if. Este otro print pertenece a else. Y este que no está indentado está fuera de toda la declaración. Le doy Shift Enter. Y entonces aquí tengo un iterador que va de 1 a 10. Y aquí tengo un condicional. ¿Recuerdan ustedes lo que vimos de esta expresión? Esta expresión nos dice si es par o no. Entonces, si el valor es igual a 0, entonces imprime el número tal es par. Si no, imprime el número tal es non. Al terminar esta iteración, regresa al flujo principal. Este es un ejemplo de cómo funcionan las declaraciones y los bloques de código. A partir de aquí, voy a estar trabajando constantemente con declaraciones. Entonces, esto lo vamos a estar practicando de aquí al final del curso. ¿Hasta aquí todo claro? Únicamente necesito que se entienda el concepto. Vamos a hablar de varias declaraciones a lo largo de esta sesión. Bueno, muy bien, voy a cerrar esto. Y vamos al capítulo 12. El capítulo 12 son las condicionales. Como yo les comentaba, las declaraciones pueden ejecutarse en ciertas condiciones. Estuvimos platicando acerca de las expresiones lógicas. Una expresión lógica, al final de cuentas, nos va a dar un valor booleano. Estas expresiones lógicas pueden ser combinadas con declaraciones condicionales. Es más, vimos una declaración ternaria que utiliza if. If, en el caso de Python, es una palabra reservada. Esta palabra reservada se utiliza para evaluar para evaluar expresiones lógicas. Lo que vimos nosotros con el, ¿cómo se llama? El operador ternario, es que yo podía hacer una evaluación y dependiendo si era verdadero o falso, que asumiera un valor u otro en una sola expresión. Lo que vamos a hacer ahorita es, a partir del if, ejecutar más de una línea de código dependiendo de si es true o false. Vamos a ver cómo funciona. Tengo el flujo principal, aquí está el código antes del if, me encuentro con if. Voy a tener aquí una expresión lógica. Si la expresión lógica da por resultado true, entonces este bloque de código que está inscrito if se va a ejecutar. Si no, regresa al flujo. Esto es un diagrama de flujo que me dice cómo funciona. Aquí está el inicio, la ejecución, me encuentro con el if. Si la expresión lógica es true, se ejecuta este bloque de código. Si no es true, se regresa al flujo principal y continúa hasta terminar. Así funciona el if. Vamos a ver un ejemplo con código. Este es un script que ejemplifica el uso del condicional if. Si se ingresa un texto igual a gato, se desplegará el mensaje miau. Entonces, ¿qué tengo aquí? Animal igual, vamos a tener un input, me va a pedir que yo ingrese un dato. ¿Qué animal es? Y entonces lo que yo escriba lo voy a guardar con el nombre animal. Aquí tengo mi declaración con if. Si animal es igual a gato, entonces imprime miau. Y esto se va a ejecutar después del if, solo los gatos maullan. Voy a ejecutarlo, Shift Enter. ¿Qué animal es? Si yo escribo cualquier cosa es distinta de gato. Entonces esto no se va a ejecutar. Al no ejecutarse, me voy a la siguiente línea.
Vuelvo a ejecutar con Shift Enter. ¿Qué animal es? Gato. Como ahora sí estoy ingresando el dato correcto, va a imprimir miau. Imprime miau, termina con este bloque y regresa al flujo principal. No, no reconoce mayúsculas y minúsculas, vamos a verlo. Gato con G mayúscula no lo reconoce. En este caso, como ya les había comentado, Python sí diferencia mayúsculas de minúsculas. Más adelante vamos a ver todos los métodos que tienen los objetos str y vamos a ver que lo puedo convertir todo a minúsculas. Y entonces así puedo yo hacer comparaciones independientemente si tengo mayúsculas o minúsculas, pero eso viene más adelante. Ahora, ¿qué pasa si el resultado, si yo tengo dos opciones, si es o no es, como pasa con la expresión ternaria? También tengo un else. ¿Cuál es la diferencia entre la ternaria y esto? Estos dos puntos. Estos dos puntos significan que esto no es una expresión ternaria, sino que es una declaración. Y la declaración puede tener una cantidad totalmente ilimitada de expresiones. Ahora, vamos a ejemplificar aquí cómo funciona también la indentación. ¿Qué pasa si yo indento este print? Si yo lo indento a medias, así, me va a marcar un error. Dice indentation error. No entiende la indentación. Tengo en dos niveles indentación, entonces no entiendo qué está pasando. Tengo que dejar alineada la indentación. Ahora este print le pertenece a este if. Shift Enter. ¿Qué gato es? Si yo coloco cualquier cosa, no se despliega nada porque este print ya pertenece a este if. Vuelvo a ejecutar. Perdón. Gato. Como estoy dando el dato correcto, se ejecutan estas dos líneas. Si yo quiero que independientemente de este if se ejecute la última línea, quito la indentación y entonces sí, si coloco cualquier cosa, el print se ejecuta. Esto es una gran ventaja con respecto a otros lenguajes de programación. Una de las grandes frustraciones de los lenguajes de programación es dónde coloco el punto y coma y dónde cierro la llave. En el caso de Python, es muy fácil. Tan solo con ver la indentación, sabes a dónde pertenece el código. Por eso se utiliza tanto como primer lenguaje de programación. Los errores se evitan precisamente porque está simplificada la sintaxis. Y lo que en otros lenguajes de programación es una buena práctica, es una parte de la sintaxis en Python. ¿Queda claro? ¿Cómo agrego más animales en la misma línea? Vamos a verlo justamente más abajo. Existen otras estructuras. Tengo la estructura if-else. Else, como ya dijimos, es si no. Entonces, si algo ocurre, aquí hay una expresión. Si no ocurre, o sea, si es false, yo tengo otro bloque de código. Aquí tengo dos bloques. Tengo el flujo principal, me encuentro con if. Hay una expresión lógica. En caso de que esta expresión sea lógica, sea true, se ejecuta esto. Si hay un else, es cuando esta expresión lógica es false y se ejecuta esto. Vamos a verlo en nuestro diagrama de flujo. Tengo aquí mi condicional if. Si la expresión es true, ejecuta esto.
Si es false, ejecuta lo que está dentro de else. Y ambas regresan al flujo principal. Vamos a meter un else. Este es un script que ejemplifica el uso de la estructura condicional if else. Si se ingresa un texto igual a gato, se desplegará el mensaje miau. Al introducir cualquier otro texto, no sé qué ruido hace este animal. Es lo que va a regresar. Lo voy a correr. Bueno, vamos a verlo. Tenemos el input. ¿Qué animal es? Tengo un print que dice, el animal es un... y lo que yo escribí. Aquí tengo mi condicional. Si animal es igual a gato, print miau. Si no es gato, entonces imprimo no sé qué ruido hace este animal. Y al final otra vez, solo los gatos maullan. Si escribo cualquier cosa, no se va a ir al print. Se va a ejecutar el else. No sé qué ruido hace este animal y solo los gatos maullan. Vuelvo a ejecutar. Gato. Y como es verdadero, es true el resultado de esta expresión, se ejecuta esto de aquí. Ahora, ¿cómo agrego más animales? Yo tengo una estructura if, elif. En algunos casos, ustedes van a tener switch o case. Eso no existe en Python. En Python utilizo el if. Es una construcción de else if. ¿Cómo funciona? Tengo mi if con una expresión lógica. Si esta expresión lógica es verdad, es true, ejecuta esta. Si no, se va este elif. Este elif tiene otra expresión lógica y un bloque que se ejecuta si esta expresión lógica es true. Otro elif con otra expresión lógica y otro bloque de código y así sucesivamente. Puedo tener cuantos elif como yo quiera. Aquí hay una cosa importante. Tan pronto con que encuentre un elif que regrese true de la expresión, ejecuta el código y se sale de la expresión. Aun si hubiera un elif por acá que cumpliera la condición, el primero que se encuentre es el que se va a ejecutar y se va a saltar todos los demás. Si todos estos fallan, tengo else. Es para todos los casos que no están cubiertos ni por if ni por elif. Esta es la estructura. Tengo un if. Si la expresión lógica de este if es true, se ejecuta y se sale. Si no, se va al siguiente elif. Si este elif es verdadero, se ejecuta y sale. Si no, se va al siguiente elif y así hasta llegar al else. Si todo falló, llega al else y continúa con el flujo. El else puede ser opcional, de hecho, excepto el if, todos los demás pueden ser opcionales. Y entonces vamos a agregar más animales. Entonces, lo mismo, nada más que ahora tengo gato, perro, pez, gallo y vaca. En cada caso, se va a desplegar algo distinto. Y en caso de que no sea ninguno de estos, el else es el que se va a ejecutar. Shift Enter. Y si yo tecleo perro, ¿qué va a ocurrir? Esta expresión está buscando a gato, es false. Entonces, esto no se ejecuta. Aquí tengo que la expresión sí se cumple. Entonces, se despliega esto y se salta todo lo demás. En este caso no hay ninguna línea
que siga. Entonces termina la ejecución. Ah, no, aquí está, perdón. Se ejecuta esta de solo los gatos maullan, si hay una línea. Lo vuelvo a cargar. Si escribo cualquier cosa, ninguno de los if y el if lo prevén. Entonces se ejecuta el else. No sé qué ruido hace este animal. Ahí es como yo puedo colocar varios elifs. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, como les digo, lo vamos a ver más adelante, el if animal igual lower es un método que hace que la cadena de caracteres del objeto se convierta todo en minúsculas. Fíjense qué va a pasar. Aquí estoy colocando un perro con mayúscula. Aquí está perro, pero todo minúsculas. Esto no va a pasar. Sin embargo, este elif convierte lo que yo ingresé todo a minúsculas. Y entonces me regresa perrito. Si yo tecleo perro, todo minúsculas, lo primero que se ejecuta es este perro de aquí. Una vez que se ejecutó esto, no va a seguir buscando el if. Ya lo ejecutó una vez, Python se da por bien servido y se sale de esta declaración. ¿Queda claro? Así es, esto sustituye a case y a switch. En otros lenguajes tenemos a case y a switch. Déjenme tomar un poco de agua, se me está acercando un poquito la garganta. ¿Hasta aquí todo claro? Voy a quitar esto para que no se confundan. Vamos a hablar de todos estos métodos en siguientes capítulos. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Me están preguntando que en lenguajes donde tenemos los dos, ¿cuál utilizar? Tanto switch como case como el if. Realmente es una cuestión de gustos. No hay demasiadas diferencias. De hecho, a ver, en JavaScript, no me acuerdo de todos los comandos, de todos los lenguajes. En JavaScript creo que se utiliza case. Ah, es switch. Se llama switch. Switch y case. Aquí, ¿cómo funciona? Tengo una expresión que no necesariamente es lógica. Tiene que dar un resultado. Y case depende del resultado que dé la expresión. Inclusive puedo colocar un default que es como el else. Esto no lo tiene Python. Python únicamente tiene el if. Si no pones los dos puntos al final, va a dar un error, Benjamín. Efectivamente, tú tienes una declaración y al final de esta declaración tienes que colocar los dos puntos para dar inicio al bloque que pertenece a la declaración. Depende de cada situación cómo ustedes van a utilizar switch o el if o inclusive ifs anidados. Yo puedo anidar ifs como lo vimos anteriormente. Yo puedo tener condicionales anidados, que es lo que vamos a ver aquí.
Entonces, aquí yo estoy pidiendo un número entero. Le voy a aplicar el eval. ¿Se acuerdan de la función eval? Que va a evaluar lo que yo ingresé como si fuera una expresión. Si el tipo de dato es int, entonces imprime esto. Pero no solo eso, sino que aquí hay un if. Si este dato es menor que 0, pues es negativo. Si dato es mayor que 0, es positivo. Y obviamente si no es ninguno de estos, entonces es 0. Aquí tengo un else para este primer if. No es un entero. Ejecuto. Si yo coloco menos 34, entra este if, porque es un entero. Al evaluarlo, veo que es un entero. El dato es menor que 0 y entonces va a ser, es negativo. Entonces imprime, es un entero y es negativo. Le doy Shift Enter. ¿Qué pasa si le doy menos 34 punto? Ahora lo que estoy ingresando es un número de tipo float. Este if va a ejecutar todo este código solamente si es entero. Si no es entero, se aplica este else. Yo puedo anidar prácticamente cualquier declaración. ¿Ven mi pantalla bien? ¿Todos me ven bien? Ok, perfecto. Gracias. ¿Queda claro? ¿Todo en orden? Muy bien. Esta es quizá la parte más importante de los lenguajes de programación que se conocen como procedimentales. Yo sigo un flujo y dependiendo de una condición puedo ejecutar o no ciertos bloques de código. Esto que se conoce como, como programación procedimental. Los lenguajes como, por ejemplo, Fortran, COBOL, ALGOL, todos los viejitos empezaban con esto. Inclusive había algunos que en lugar de que utilizaban una cosa llamada GoTo o el famoso Goto. Basic, por ejemplo, las primeras utilizaban GoTo y entonces los mandaba a una línea de código en particular. Estos ya son lenguajes viejitos. Si ustedes utilizaron GW Basic hace algunas décadas, y estoy hablando de 3, 4 décadas, seguramente se toparon con el GoTo. Pascal, así es, exactamente. Esto empezó a entrar a desuso, pero es una manera en cómo funciona la programación procedimental. En este caso, no utilizamos el GoTo, utilizamos funciones y lo vamos a ver poquito más adelante. Déjenme cierro esto. Y vamos al capítulo 13, que son ciclos e interrupciones. En el caso de Python, como ustedes vieron, por cierto, regresándonos al Zen de Python, dice que siempre debe haber una y solo una manera de hacer las cosas. En este caso, los ciclos son exclusivamente con while. Por ejemplo, en JavaScript, yo tengo while y do while. Vamos a hacer un ejemplo rapidísimo aquí en JavaScript. ¿Cómo limpio esto? Bueno.
Voy a hacer una nueva consola. Aquí está, entonces vamos a hacer... Ahí está. No, voy a colocar x igual a 20. En el caso de JavaScript, yo tengo que utilizar paréntesis para una expresión. Mientras que x sea mayor o igual a 1, abro mi llavecita. Voy a dejar la indentación porque ya me acostumbré. Y cierro la llavecita. ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto se va a ejecutar mientras esta condición sea true. Y entonces se va a ir restando. Este menos menos significa que se va a ir restando. Y cuando llego al 1, se termina la ejecución. En este caso regresa 1, que es el último resultado de x. Pero además, tengo otra cosa que es do while. El while lo coloco aquí, la expresión se coloca aquí. Entonces, este bloque de código, se va a ejecutar antes de evaluarlo. Perdón, tengo que colocar el valor nuevamente de x igual a 20. Ahora sí. Son dos maneras de hacer lo mismo. Tengo un while y do while. En el caso de Python, solamente existe while. Sí, así es, cuidado con los bucles infinitos. Sí, GW Basic, así es. Todavía se utiliza. De hecho, el GoTo todavía sigue funcionando. Como les decía, estoy muy tentado a dar un curso de Fortran. Fortran es un lenguaje todavía muy relevante para todo el tema de Machine Learning y para el tema de análisis de datos y matrices, grandes matrices. No hay un mejor lenguaje para álgebra que Fortran. Entonces ya platicaremos. Y Fortran utiliza el GoTo. Entonces, bueno, en este caso es while. ¿Cómo funciona? Tengo while y una expresión lógica. En Python no son necesarios los paréntesis. Si ustedes se fijan, aquí tuve que colocar paréntesis para definir la expresión lógica. En Python son opcionales los paréntesis. Una expresión lógica, un bloque inscrito a while que se va a repetir siempre que la expresión lógica sea verdadera. Si de principio la expresión lógica es falsa, este bloque nunca se va a ejecutar. ¿Cómo funciona? Tengo el while. Si la expresión del while es true, se ejecuta. Y se ejecuta, y se ejecuta, y se ejecuta. Cuando ya es false, sale del ciclo y continúa con el flujo normal.
Sí, Francisco, también hay un kernel de Fortran, nada más que estoy utilizando directamente GFortran para los ejercicios que estoy haciendo. Delphi, Jaime. Híjole, sí extraño mucho Pascal. Déjalo pienso. No, Benjamín Cobol. Y ahí es en donde viene la diferencia. Aunque suene chistoso, tanto Fortran como Cobol siguen vigentes todavía, nada más que son distintos. COBOL está en las grandes empresas, en los corporativos, en el sector financiero, calculando nóminas. En el caso de Fortran, Fortran está en el sector científico, calculando grandes matrices. Y es lo que está sucediendo con Java y con Python. Java está muy metido en el sector empresarial y Python apenas está permeando. Donde Python está siendo muy bien recibido es cuando hablamos de cómputo científico. Digamos que la diferencia entre COBOL y Fortran es la diferencia entre Java y Python en estos momentos. R es un lenguaje, como les decía, de dominio. R es un excelente lenguaje, pero únicamente hace análisis de datos. Y como comentamos previamente, no todo el cómputo científico es análisis de datos. Francisco, yo inicié como COBOL Developer hace 5 años y hay muchísima chamba. La verdad, Francisco, hay unos sueldos de verdad impresionantes para los coboleros. Inclusive a los coboleros deberían de guardarlos en un refri, porque sí, la verdad, ya hay muy pocos. Hay mucho código vital para el corporativo que esté hecho en COBOL y los coboleros empiezan a escasear. Entonces, si ustedes quieren ganar muy buen dinero y que nadie les haga competencia, aprendan COBOL. Es una gran inversión ese lenguaje de programación. Excelente, Jorge. De hecho, luego me pasas tus datos, porque sí tengo algunos amigos que están trabajando con mucho legacy aquí en banca. Luego me pasas tus datos, Aníbal. Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el código con while. Este es un ejemplito. Dice, este programa se va a repetir 3 veces o hasta que se ingrese la palabra despedida. Y va a desplegar el número de intentos hasta que cualquiera de los 2 eventos ocurra. Entonces bueno, para empezar voy a inicializar una variable llamada entrada que va a ser una cadena de caracteres vacía y suma que empieza con un valor de 0. Estoy inicializando los valores para estos nombres, para estas variables. Entonces, mientras suma sea menor que 3 y entrada distinta a despedida, se va a ejecutar esto. Aquí tengo 2 expresiones con un AND. Ambas expresiones tienen que ser true. Si una de las expresiones no es true, este while no se ejecuta. Vamos a ejecutarlo. Shift Enter. En este caso, y yo creo que voy a colocar un depurador aquí, recuérdenme hacerlo. Empieza el programa, y en este caso suma es igual a 0. Como es igual a 0, esto es true, y entrada es la cadena de caracteres tal cual. Esta cadena de caracteres vacía. Entonces es distinta de despedida. Entramos por primera vez. Estamos aquí pidiendo la clave. Si coloco cualquier cosa, entonces ahora el valor de entrada es este de aquí. El contador se suma en una unidad. Se imprime el intento, como sucede aquí, y todavía no se ejecuta esta línea porque hay un while. Regresa al while, vuelve a evaluar. Ahora suma es igual a 1 y entrada es esta cosa. Vuelvo a meter cualquier cosa. Ahora el valor de entrada son estos números. Suma 1 y entonces ya suma es 2.
Pero suma se añade 1 y entonces intento 2. Regresa. Todavía podemos hacer algo, porque suma es igual a 2 y entrada es igual a esta cosa. ¿Qué pasa si yo escribo despedida? De todas formas, al escribir despedida, se suma 1 más, se imprime y se evalúa. En este caso, suma es igual a 3. Esto es false. Pero además, entrada sí es despedida y esto también es false. Como aquí tengo un and false, false. Se sale y utilizaste 3 intentos. Voy a volverlo a ejecutar. ¿Qué pasa si lo primero que escribo es despedida? Como lo primero que escribí es despedida, aun cuando suma sea 1, como lo vimos aquí, esto es false. Y entonces se sale. Así funciona el while. A ver, disculpa la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre igual e igual igual? Igual es un operador de asignación. Tú lo que vas a hacer es ligar un nombre con un valor. Igual igual es un operador de comparación o de evaluación. Igual igual te dice si un número tiene el mismo, bueno, si un objeto tiene el mismo valor que el otro. Eso es igual igual en Python. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Vamos bien? Sí, igual es asignación e igual es comparación, efectivamente. Ahora, yo puedo romper un ciclo utilizando ciertos elementos particulares. Yo puedo utilizar continue, break y exit. De hecho, estos dos, continue y break, también funcionan en otros lenguajes de programación. De hecho, creo que en Java y en C hay continue. Break y continue funcionan en Java. También en C. En C también tengo break y continue. Estos rompen los ciclos. Vamos a ver cómo los rompen. Lo que sí es de Python, lo único que sí es propio de Python es exit. Si ustedes recuerdan, exit es para cerrar el intérprete. Es para terminar el programa. Vamos con continue. Continue termina de forma prematura la ejecución de un bloque dentro de un ciclo. Entonces, vamos a ver cómo funciona continue dentro de un while. Tengo mi while. Si la expresión lógica es true, se ejecuta. Aquí tengo otra expresión y dependiendo de si es true o false y si se va a ejecutar esto de aquí. Esto es continue. Tan pronto como se encuentra con un continue, toda la demás ejecución de este bloque de código se pasa de largo y se regresa. Continue me dice, ya lo encontré, termino este ciclo y me voy al siguiente. Eso significa continue. Y entonces tenemos este código. Otra vez inicializamos valores, pero además tengo uno más, que es fallido. Este while se va a repetir hasta que suma sea mayor que 3. Perdón, igual a 3. Aquí tengo mi contador, que se va a aumentar en 1. Y entonces aquí intento, el primero va a ser 1. Voy a pedir la clave. Este print es nada más para dejar un espacio. Si entrada es igual a despedida, entonces aplico el continue.
Cuando yo me encuentro con este continuo, todo lo demás del código del bloque lo ignoro y me regreso. ¿Qué hay más allá? Un contador para fallido. Yo voy a contar cuántas veces no escribí despedida, escribí algo distinto de despedida. No hay de otra, se va a ejecutar 3 veces. Pero en estas 3 veces yo voy a contar cuántas veces escribí algo distinto a despedida. Si escribo despedida, este contador no aumenta. Vamos a verlo. Intento 1. Escribo cualquier cosa. Intento 2. Escribo cualquier cosa. Intento 3. Escribo cualquier cosa. Nunca me topé con el continuo porque jamás escribí despedida. Tuve 3 intentos fallidos. Este contador fallido se sumó 3 veces. Vuelvo a ejecutar. Escribo despedida en el primer intento. Como despedida, si fue ingresada, esto es true. Y entonces viene el continuo y fallido no funcionó. Nunca se ejecutó. Intento 2, otra vez despedida. Otra vez. Como esto fue true, me topé con el continuo y fallido sigue siendo 0. Otra vez despedida. Terminé. ¿Por qué? Porque suma ya es igual a 3. Este cual ya no se utilizó. Y entonces despliego el número de intentos fallidos. En este caso, 0 intentos fallidos. Vuelvo a correr. Cualquier cosa. Entonces, fallido sí se aumenta en 1. Despedida. En este caso, fallido no se ejecuta. Y otra vez, esto de aquí, y fallido se vuelve a ejecutar. Tuve 2 intentos fallidos. ¿Queda claro cómo funciona continuo? Continuo hace que este bloque termine intempestivamente aquí. Y entonces, este contador no se ejecuta cuando está el continuo. Break lo que hace es romper el ciclo. Aquí termina el ciclo de manera, termina un ciclo de manera prematura. Break rompe con todo el while. Si yo me encuentro aquí un condicional que se puede ser true o false, pero se ejecuta break, ya no me regreso al while, regreso al ciclo principal, al ciclo previo. Break rompe por completo con este ciclo. Tengo suma igual a 0 y otra vez esto se va a repetir 3 veces. Se va a repetir 3 veces hasta que yo escriba despedida. Si escribo despedida, voy a romper el ciclo. Vamos a verlo. Y esto lo que va a ocurrir es, esta sumatoria va a decirme cuántas veces escribí algo distinto de despedida. Si escribo despedida a la primera, rompo el ciclo completo. Este suma va a valer 0. Dice, tuviste suma intentos fallidos. Tuviste 0 intentos fallidos. Vuelvo a ejecutar. Escribo cualquier cosa. Como no es despedida, este break no se ejecuta. Pero sí se va a ejecutar suma igual a suma más 1 y print intento
1, por ejemplo. Escribo cualquier otra cosa. Intento 2. Y escribo cualquier otra cosa y jamás utilicé el break. Tuve 3 intentos y en los 3 fallé. Porque no escribí despedida. ¿Se entiende el break? ¿Todos están cómodos con este concepto? ¿No hay dudas? Perfecto. Exit es una función que es propia de Python. Exit se utiliza para cerrar el intérprete. Con esto yo me salgo del intérprete, es cuando termino la ejecución de todo el programa. Con ese exit significa salir o salida, y con esto me salgo de la ejecución. Vamos a verlo. Tan simple como esto, estoy en el while, y tan pronto como yo me encuentro exit, se acabó el programa. En lugar de llegar aquí, este es el final. Aquí hay una advertencia. En el caso de las notebooks de Jupyter, cuando el servidor detecta que el kernel se detiene, lo vuelve a levantar. Digamos que Jupyter, las notebooks de Jupyter son a prueba de fallas. Si se cae el kernel, lo vuelve a levantar. Si yo cierro el intérprete, se vuelve a levantar. Entonces, si yo ejecuto esta celda, Shift Enter, reinicia el kernel. Parece que se murió el kernel, lo voy a reiniciar automáticamente. Aquí dice Dead Kernel. Si no reinicia automáticamente, le dan aquí en Kernel, Restart. Reinicia y otra vez, ya funciona. Para evitar problemas, yo voy a utilizar el script whileexit.py. Este script va a detener la ejecución de un programa al ingresar la cadena de caracteres termina. Debido a Jupyter, este script yo no lo puedo ejecutar con run. Ahorita les enseño esto. Tengo que hacerlo directamente de la terminal. Estoy en la terminal. En este caso es código. Ahí está, código. Pythonista. Cursos. Python, ahí es en donde tengo esto. Y código otra vez. Ustedes tienen que ir a este directorio llamado código. Y aquí tienen ustedes whileexit.py. Python. whileexit.py. Lo voy a ejecutar. Si ustedes se fijan aquí, ¿qué hace el código? Estoy reutilizando el de break. Si escribo despedida, rompe. Pero si escribo termina la ejecución. Ay, aquí está. Tuviste 0 intentos fallidos. ¿Qué fue lo que hizo? Rompió el ciclo y pudo escribir esto. Lo vuelvo a ejecutar. Si yo escribo termina, no ejecuta nada, no regresa al flujo principal, simplemente se termina el programa. Tengan mucho cuidado aquí. Yo voy a ejecutar desde la notebook. Con run, acuérdense, run, corre el script. Shift Enter. Clave.
Cuando yo le doy termina, dice name error. Cuando yo lo ejecuto así, y es justamente para evitar problemas, ¿se acuerdan ustedes de dir? Uno de los nombres definidos aquí es exit. Lo que hace Jupyter es, al nombre de exit, le asigna otra cosa. Y lo maneja como indefinido. Y así evita el error de que rompa con el kernel. Pero pues obviamente el script no funciona correctamente. Las notebooks de Jupyter están hechas precisamente para evitar este tipo de errores con exit. Exit se utiliza cuando estamos nosotros ejecutando un script. ¿Queda claro? Entonces, tanto break como continuous se los van a encontrar en otros lenguajes de programación. Exit es exclusivo de Python. Y tampoco se los recomiendo. Hay maneras elegantes de terminar la ejecución de un programa. Exit es como apagar en frío una computadora. Se puede utilizar, no está mal hecho, pero hay maneras más elegantes de terminar un programa que exit. ¿Ok? ¿Todo bien aquí? ¿No hay dudas? Muy bien. Ahora vamos al capítulo 14. El capítulo 14 también es muy importante y vamos a hablar aquí de objetos iterables, pero vamos a hablar más adelante de iteradores y generadores. Dejen cerrar esto. Entonces vamos a hablar de iteraciones. Las iteraciones tienen una estructura for in. ¿Cómo funciona? Es más, vamos a hablar primero de los objetos iterables. Una de las grandes fortalezas de Python es que es capaz de realizar iteraciones de forma dinámica a partir de diversos tipos de objetos con la capacidad de ser iterables. Iterables significa que tienen la capacidad de dar elementos de uno en uno. Ah, ciclo infinito, perdón, Abraham, tienes razón, se me olvidó esa parte. Volvemos al 13. Es muy común, en algunos casos, encontrarse con ciclos infinitos. Gracias por recordarme. Un ciclo infinito es cuando el valor, la expresión, siempre es true y jamás va a salir de true. Esto es un ciclo que se va a repetir indefinidamente, a menos de que haya algo que lo detenga, como este break. Aquí hice, ¿por qué lo trené? Ah. Por favor, añadan suma igual a 0, algo pasó aquí. Creo que borré esto. Suma igual a 0 al principio. Y ahora sí. Escriben cualquier cosa. Y si siguen escribiendo cualquier cosa, el juez va a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir de manera indefinida hasta que yo escribo despedida. Despedida va a desencadenar este break. Y hasta que yo escriba despedida, me puedo salir del loop. Pero fíjense en esto. Cuando Jupyter se encuentra en un ciclo de este tipo, cuando se encuentra en ejecución, la celda va a mostrar un asterisco. Significa que esté en ejecución. Si yo entro en un ciclo infinito, esto va a quedarse así permanentemente. ¿Cómo le hago yo para detenerlo? Kernel interrupt o control C. Con esto trato de interrumpir el kernel. Y vamos a ver.
Vamos a ver si lo detuve. No, sigue aquí. Otra vez vuelvo a darle. Interrúmpelo. Lo trata de interrumpir. Pero si se fijan, a pesar de eso, no lo hace. Entro en pánico, empiezo a gritar, pero está restart. Esto es como darle también un botonazo a la notebook. Lo reinició. Significa que todo lo que yo ejecuté previamente se pierde. Todas las variables en memoria de la notebook se pierden cuando yo le doy el restart. Lo primero que tengo que hacer es interrupt para interrumpir y si no, restart. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Perdón, se me había pasado el ciclo infinito. Entonces, bueno, volvemos a las iteraciones. Tengo for in y va a funcionar para estos objetos iterables. A partir de estos objetos, yo puedo utilizar esta estructura. Es for, le voy a colocar en lugar de nombre, le voy a colocar un nombre. Dentro de un objeto iterable. Y voy a colocar, fíjense, aquí están los dos puntos, estamos hablando de que es una declaración. Y aquí voy a colocar lo que yo quiera, el código que pertenece a este for. Entonces tengo for letra in Chapultepec. Si ustedes recuerdan, esto es un objeto str. Lo que va a hacer, debido a que str es iterable, va a ser tomar cada uno de los caracteres. Aquí, por ejemplo, tengo 1, 2, 3. Este es un objeto tipo list. Esta es la manera en cómo Python hace iteraciones. Volvamos a JavaScript. Uso JavaScript porque lo puedo hacer directamente del navegador. Podría ser en otro lenguaje de programación, pero pues todos tenemos la consola, entonces es más fácil. Ustedes recordarán el capítulo 13. No era el 12. For let x igual a 1. X menor o igual a 10. Y luego tenemos x más más. Le voy a dar hacia acá. Este es el for de JavaScript. De hecho, se parece un poco al for de C. Este está utilizando un iterador. Tengo un valor inicial que es 1 y un valor con el que yo lo voy a comparar. Mientras x sea menor o igual a 10, esto se va a ejecutar y aquí tengo mi contador. Se va a sumar de 1 en 1. ¿Qué dice? Siempre se me va, perdón. Ahí está. Es X, perdón. Esto me pasa por hacerlo rápido. Ahí está. Este es el iterador de rangos que yo tengo aquí. Pero, por ejemplo, hay otra estructura. For item of 1,2,3.
los puntos, no estos puntos, es esta cosa. Ya me enseñaron cómo hacer para limpiar, es este signo de bote de basura. Muchas gracias por el comentario. Déjenme nada más, me acuerdo, no voy a hacer lo de malas y estoy regando. For of JavaScript. Esta estructura es de JavaScript. Vamos a hacerlo. Ahí, ¿dónde está? Acá. Of lo que va a hacer es tomar cada uno de estos elementos. Esto en JavaScript se llama arreglo o array. Es muy parecido a un objeto tipo list. Déjenme lo coloco bien. Aquí tengo lo que vimos arriba, fue un iterador con un rango, y aquí lo que tengo es un objeto iterable, pero en JavaScript. Creo que está correcto. Cierro la llavecita. Y entonces, con of, puedo utilizar un iterable. Esto es lo que utiliza por defecto Python, nada más que es for in. Disculpen. Entonces, como ustedes pueden ver, Python solamente tiene una estructura que es for in, nada más. Otros lenguajes tienen for of o tienen for con expresiones que se van evaluando y que pueden ir creciendo o decreciendo. En Python solamente hay un for y es for in. Siempre van a encontrar esta estructura. Ahora, ¿cómo le hago yo para tener un rango? Tengo una función llamada range. Range me permite definir el valor inicial, el valor final al que nunca va a llegar. En este caso es mayor o igual a n, pero menor que m. Nunca va a llegar a m, y ese son los incrementos o decrementos que yo le puedo dar. Si yo no defino ese, si solamente tengo dos elementos, el primer elemento es valor inicial y el segundo es valor final con incrementos de 1. Y si solamente coloco un valor, va a ser de 0 a antes de este valor en incrementos de 1. Vamos a hacerlo. Entonces, aquí no tengo más que el 8, va de 0 hasta menos de 8 en incrementos de 1. Voy a colocar 7 para que sea más claro. Nunca llega a 8. Jamás va a llegar al valor final. Aquí. A partir del 5 hasta antes del 9 en incrementos de 1. Y aquí, de 3 hasta antes del 11 en incrementos de 2. Entonces va a llegar al 9, pero no al 11. Y puedo hacerlo al revés.
del 26 a 10 en decrementos del 4. Nunca va a llegar al 10. Llega al 14. Así es como yo manejo rangos de la manera tradicional como ocurre en otros lenguajes. Por ejemplo, en el caso de C, lo único que nosotros vamos a tener va a ser el for con las expresiones que vimos. X igual a 1, punto y coma, X menor o igual a algo, y X más más. Las iteraciones son únicamente numéricas con incrementos, son a través de rangos. En C no hay de otro. No existe un for of. No me acuerdo si en la última especificación del estándar de C pero hasta donde yo recuerdo no existe un for of. El for era únicamente a través de rangos numéricos como lo hacemos con range. El for de Python es más interesante. Ahora, voy a añadir aquí un tema. No lo copien, lo que van a hacer es un git pull que se llama empaquetado. Python tiene la capacidad de identificar más bien de asignar valores a más de un nombre en una expresión siempre y cuando exista el mismo número de nombres y valores. Como les digo, siempre extiendo los apuntes para que queden más claros. Entonces, ¿qué significa el empaquetado? Yo puedo decir, no sé, nombre, apellido, calificación. Igual, y aquí voy a tener un objeto tipo list. Juan Pérez. Y le voy a colocar 7.5. Aquí tengo 3 nombres y aquí tengo un objeto tipo list que tiene 3 elementos. Entonces, nombre, apellido y calificación. Es calificación, déjenme lo arreglo. Ay, lo puse con mayúsculas. Si ustedes se fijan, no hicieron absolutamente nada. Python dijo, bueno, tengo aquí 3 nombres y 3 valores, así que lo voy a asignar. El empaquetado con for in aprovecha estas características. ¿Qué significa esto?
es posible definir más de un nombre después del for. Y si el objeto iterable contiene a su vez elementos que coincidan con el mismo número de nombres, aplicar el empacado. Entonces, ¿qué significa esto? Voy a darles el ejemplo aquí. Voy a tener, por ejemplo, se llaman palabras. Todas las palabras que voy a colocar aquí van a ser de 4 letras. Y va a ser un objeto tipo list. Gato, pato, Z y cita. Ahí está. Si ustedes ven, cada una de estas palabras tiene 4 letras. For primera, coma segunda, coma tercera, coma cuarta, in palabras. Dos puntos. Tengo 1, 2, 3, 4 nombres. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Primera, tercera y cuarta. Y voy a colocar aquí un print adicional que no va a tener nada. Para dejar el espacio más, le voy a colocar esto. Y le doy Enter. Lo que va a hacer este for es la primera letra va a ser primera, la segunda letra va a ser segunda, la tercera letra va a ser la tercera y la cuarta letra va a ser la cuarta de cada uno de estos elementos. ¿Cuál es el problema? Si no son exactamente de 4 letras, me va a marcar un error. Demasiados valores. Esperaba 4. Si son menos, también me va a marcar un error. No suficientes, esperaba 4. Tienen que ser exactamente 4 para que esto funcione correctamente.
Eso es el empaquetado que utiliza Python. Si yo me encuentro solamente for item en palabras, voy a tomar solamente un elemento. Gato, pato, zeta, cita. Pero aquí estoy pidiendo 1, 2, 3, 4. Entonces se va a ir a la estructura interna de cada elemento y si coincide esta estructura, va a ser el empaquetado. El for es bastante, pues es bastante flexible en el caso de Python. For es una gran fortaleza que tiene Python. Hace que muchas cosas que podían salir en varias líneas de código, en una sola línea o en 2 o 3, sale perfectamente. ¿Se entendió el tema del empaquetado? Muy bien, perfecto. Voy a dejar esto hasta aquí. Mañana vamos a ver el tema de los objetos str. Es enorme. Los objetos str y los bytes array son muy parecidos y tienen una cantidad brutal de métodos que podemos nosotros utilizar. A partir de mañana vamos a explorar las características de los tipos básicos de Python y vamos a ver todo lo que contiene. ¿Ok? Entonces lo dejamos hasta aquí. Terminamos con este capítulo 14 de iteraciones y mañana pasamos con str. ¿Cómo se hace el git pull? Es muy simple, Miguel Ángel. Te tienes que colocar en el directorio. Déjenme, le doy un cancel. No sé por qué lo puse doble. Te vas al directorio py101 y haces git pull y le das enter. Ahorita no lo voy a hacer porque hice modificaciones. Si hago modificaciones, si hago un git pull ahorita, me va a decir que no va a poder. Bueno, en este caso está actualizado. Qué bueno, si no he hecho todavía commits. Me dice, con respecto a lo que tú tenías en el repositorio remoto, estás actualizado. Solo es git pull en el directorio que corresponde. Eso es todo. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos mañana y muchas gracias.